Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Primera edición del año 2023, gracias a Dios. Nos matricular, como decíamos de antes, vamos a matricular a otro año y lo matriculamos el 2000. Iniciamos así de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su Carlos, migración al ven acá que no se me oye esto, no sé por qué. con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal que se enlazan para llevarnos la información a diario en la frontera binacional y en Aruba, darles a ustedes también la amplificación en el Caribe latinoamericano. El año empieza con el equipo de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, nuestros corresponsales, nuestros colaboradores en varias partes de Colombia, Venezuela también, y obviamente el equipo técnico encabezado por Vanessa Chacón, también Camilo García, que también está en este equipo llevándoles a ustedes la información. Es empezar esta Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con ese tema de Reymar Perdomo. Me fui porque una realidad que no ha cambiado. 8 millones de venezolanos están fuera de su país. Los que están dentro de Venezuela tenemos las mismas incertidumbres y las mismas ocupaciones del año pasado. Pero vamos a saludar a nuestro amigo Carlos Ucati y el Miura, que por primera vez en el 2020 del año pasado. ¿Cómo estás? Alan, una feliz tarde para ti, sobre todo un fraterno abrazo, un apretado abrazo a ti, a Vanessa, a Camilo, a Lixi, al equipo de corresponsales, a los periodistas del programa Siempre Venezuela y por supuesto a ustedes, la audiencia, un feliz año 2023. Bueno, como lo indicaste, 8 millones de venezolanos y todavía están saliendo, más las vicisitudes que están pasando actualmente nuestros migrantes en diferentes países, sobre todo en el norte, ya para la entrada entre México y los Estados Unidos, que da mucha tristeza ver lo que está sucediendo. Los únicos que pasaron bien esta Navidad fueron los rojos rojitos, los opositores enchufados, los acomodados, y por supuesto les importó poco lo que haya pasado en esta Navidad. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, de verdad que me picó la lengua desde la semana anterior y quería un programa, pero resulta que uno se hace una autodisciplina y uno entiende que hay que darle paso a cosas y hay que entender sí, señor. Que las cosas hay que pensarlas, reflexionarlas y madurarlas. Lo que la Asamblea Nacional Legítima, el cierre del año, lo que pasó con la definitiva eliminación interino, da mucho que hablar, da mucho comentario, da mucha rabia también en aspectos y en algunos momentos. Sin embargo, pues la pausa de diciembre fue necesaria, fue justa. Realmente hay que hablar de eso. Ese es el tema. Todavía hay que establecer la sesión del 5 de diciembre en donde se va a definir la nueva directiva de la Asamblea Nacional Legítima. Varias cosas se van a definir. Esa va a ser una sesión interesante porque los discursos van a ser de verdad duros. Escuchar la verdadera cara de la oposición. Así que no sé qué opinión tienes sobre eso, Carlos. Mira, Alan, ya tú y yo tenemos muchos años viendo los famosos 5 de diciembre. Una sola vez que hubo un 3 de enero, perdón, un 3 de enero, hoy va a ser el día 5 de diciembre. Alan, mi opinión a mi juicio muy personal, es que habrán muchas incidencias dentro de este concepto de la escogencia de un nuevo interinato. Porque hay que ver lo que ha hablado el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que está pasando en la Unión Europea, muy a pesar que ya Alemania desconoció un punto rango a Juan Guaidó. Pero la pregunta es, Alan, que es la preocupante de todo, ¿por qué no le han dado cabida verdaderamente a la oposición real que hay en el país? Tanto tú y yo los conocemos y desde este curso lo sigo apoyando, que es la sociedad civil.
sobre todo lo que han hecho nuestros jubilados pensionados en todo el país, quienes han sido los verdaderos baluartes desde hace 8 meses, Alan, dándole duro, batalla al gobierno, calle, protesta y pa'lante. Ahora, como lo indicaste tú, muy sencillo, ¿qué irán a hacer ellos el día 5 de enero? Hay que estar pendiente, Alan, para ver todas, y lo voy a decir, estas ridiculeces, promesas cumbiamberas y por supuesto las falsedades que van a haber ahí y que vamos a ver unas caretas diferentes. Pero Carlos, yo, abogado, punto. ¿Quién va a representar los intereses de Venezuela, la Venezuela democrática, ante los más países que a Maduro? ¿Quién los va a representar? Porque yo creo que para tomarse esta decisión se tuvieron que hacer el análisis claro y serio del tema de la representatividad, porque fíjate lo que está en juego no es cualquier cosa. No solamente No, está en para juego la nada. representatividad diplomática, la representatividad económica, la representatividad política, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este momento? Está ocurriendo que frente al juicio que Venezuela está desarrollando en Londres por el tema del oro, el gobierno que reconoce el imperio británico es el gobierno de Guaidó. Cuando estamos en el tema de Citgo, Ese es un el tema muy gobierno que delicado. se le reconoce es al gobierno Guaidó. Cuando estamos frente a la representatividad diplomática, OEA, al gobierno que se le reconoce en la silla de Venezuela es al gobierno. O sea, si hemos dado todo esto a cambio de nada, ha sido una jugada política, por lo menos no sé, de los últimos 20 años, digo yo, haber perdido y entre representatividad del país en momentos en donde lo que está en juego es la propia democracia. Si esto se hizo sin cambio, obviamente eh, la peor política de la historia. Ahora, ¿sabemos realmente qué se negoció y qué convino esto? Porque yo no puedo creer que el chavismo no haya tenido en esto. No lo puedo creer. Alan, por supuesto que el chavismo estaba involucrado en esto, el madurismo, la oposición oportunista. Alan, cuando yo te hablo de una oposición oportunista, es que no le dieron dentro de lo que fue llamado el G4, hoy G3, hoy algunas personas están llamando el G1, es decir, por voluntad popular, y de lo que están pensando los demócratas o republicanos en el Congreso de los Estados Unidos con el tema Venezuela. Alan, mi pregunta es, ¿hacia dónde va a ir esta oposición o este día 5 de enero en una programación a favor de quién? ¿De Venezuela? ¿Del bolsillo de ellos? ¿Van a dejar por fuera todo? Y tal como lo indicaste, son 54 países, a pesar que ya Alemania marcó una pauta. Ya Alemania dijo algo muy puntual ayer, que va a desconocer la situación con Juan Guaidó, pero quedan todavía 54 países. Y lo dijiste claro, vamos a echar hacia atrás lo que se ha podido lograr en tantos años. Ahora, el punto económico donde están los lingotes de oro, las reservas de oro de Venezuela en Inglaterra, el tema de Citgo, el tema que ya están trayendo para desembarcar y por supuesto llevar productos de hidrocarburos hacia otros países o hacia los Estados Unidos. ¿Cómo queda la Chevron? ¿Dónde va a haber la participación general hacia el país, a la Peralta? Yo de verdad que me reservo expresar a plena opinión, porque estoy esperando que ocurran cosas. Obviamente tienen que Sí, ocurrir ciertas. van a haber cosas, van a haber sorpresas, Alan. Sí, vamos a ver qué pasa en esta sesión de la Asamblea Legítima. Alan, Y te quiero sobre hacer todo, una pregunta que es muy importante y dime, porque necesito que tú me la respondas porque veo esto. ¿Qué va a pasar? Aparte de todo, como lo has dicho, va a haber sorpresas, va a haber una expectativa.
pero ya están entrando y eso también me gusta mucho, la parte de las disidencias del chavismo. No estamos hablando de las disidencias del madurismo, porque no existen. Las disidencias del chavismo, las disidencias, porque hay que llamarlas también de la oposición. ¿A dónde vamos a dejar o cómo se van a incluir los movimientos políticos en Venezuela en esta grave crisis que estamos pasando? Yo lo que veo es que va a existir una recomposición total de la oposición, una identificación clara de son los elementos que realmente están jugando y que están definiendo el futuro del país por parte de la oposición. Es que lógico, la mayoría del país quiere la salida del chavismo, este chavismo madurista. Habrá una alianza estratégica entre factores del chavismo histórico y factores de la oposición. Puede ser, puede ser, puede ser que esa sea la salida del país. Porque estar claro, mire hermano, no podemos olvidarnos que hay una porción del país que actualmente representa un 16% del país político. Creen las ideas de Chávez y esa gente no se le puede negar su derecho también pero obviamente esa gente no quiere nada con Maduro y por eso digo que Maduro no va a ser habrán sorpresas, Alan. Las disidencias van a la sorpresa y es en toda Venezuela, hasta del exterior también hay sorpresas por parte de la disidencia. Ahora, ¿cómo enlazamos, cómo hacemos clic entre ese país que desea el cambio, que es la mayoría, más del 80% de Venezuela quiere el cambio? Por supuesto. Con la realidad social y económica de Venezuela. ¿Cómo hacemos ese clic? ¿Cómo encontramos los líderes? Porque no es un líder. Obviamente el problema no se con un nombre. Se soluciona con una clara de país. Tenemos en este momento. Porque si tú le preguntas a muchos, ¿qué país ven en Venezuela? ¿Cuál es la visión del país? Muy pocos te van a responder. Muy pocos te van a decir del inmediatismo. Viven de la infancia y de la sobrevivencia. Es lo que tienen postrados a los ciudadanos. Que Venezuela tiene que cambiar, tiene que cambiar. Que Venezuela tiene que desarrollar una oposición táctica y sobre todo conciliadora en muchas cosas, eso tiene que existir. Que tenemos que enfrentar los radicales, los tenemos que enfrentar. Que Venezuela no aguanta una situación que está viviendo, también hay que decirlo. Pero también hay que decirlo que muchos que viven en una burbuja de cristal, una burbuja de riqueza, en una burbuja de conchupancia, que les hace pensar que el país puede seguir adelante mucho como está. No, señores, el país no puede seguir adelante más así. No puede seguir soportando la pobreza, el abandono, la destrucción, la falta de ética, la falta de moral en el político. No, no. Y no lo aceptamos. Yo me basaría en un tema que lo dijiste en el antepenúltimo programa del 2022, Alan, y siempre lo he tenido aquí en la mente. Cuando tú me versaste en un tema ya entre telones y yo te pregunté, Alan, ¿qué habría que pasar en Venezuela? Aún recuerdo que fue el día jueves y me indicaste esta palabra, Carlos, la unidad, hacer de Venezuela una unidad. Alan, creo que ese es uno de los principios, la unidad, volver a la moral, a la familia, al adoctrinamiento democrático verdadero de un país que lo necesita. Y es que tenemos, Carlos, una generación de venezolanos que no conoce qué es la democracia. Así de sencillo. No, en absoluto. Venezolanos que tienen... Se ha perdido todo. Claro, venezolanos que tienen una idea de lo... Y muchos actualmente como migrantes que tienen una idea del concepto democrático, pero la democracia, a libertades exige compromiso que mucha gente no tiene con el país. Y obviamente Venezuela tiene que reconstruirse
no solamente en lo político, ni en lo económico, en lo ético, en lo cultural, social. El país amerita una reconstrucción desde abajo. Vamos a seguir viendo el país, vamos a seguir en el 2023 hablando del problema del país o vamos a empezar, y eso es un también, o vamos a empezar a hablar de soluciones, empezar a Buena hablar palabra, solución. de Soluciones perspectiva. inmediatas Claro, y Carlos. efectivas. Por eso es que yo, hasta tú mismo, la audiencia lo sabe, nosotros le hemos dado un valor muy importante a la generación de nosotros, Alan, que son los de la tercera edad. Y siempre lo diré a esta hora. Alan, esa gente nos ha demostrado la valía que ha tenido a favor de Venezuela. Esos ancianos, esos viejitos, que los vemos nosotros en silla de ruedas, con bastones, muletas, andadera, están dando lo último de su vida por la nueva generación de nosotros. Y eso no lo han valorado los partidos políticos tradicionales. Lo diré de esta manera, Alan, estos partidos con las siglas tradicionales van a desaparecer. El Venezuela va a arroparlos totalmente y debe ser así, Alan. Y no solamente partidos tradicionales, Carlos, partidos nuevos que ya que se envejecieron, porque son, Se corroyeron. sí, son rostros jóvenes, pero son envejecidos en sus prácticas políticas. Demacrados totalmente. Entonces, evidentemente, lo que tú dices es cierto. Hay venezolanos que siguen dando la batalla. El 9 de enero hay la primera protesta nacional Sí, señor. régimen de facto. ¿Y quiénes la encabezan? Los docentes, los médicos, los ancianos, la gente de la jubilada y pensionada, los petroleros azul Sí, sí, correcto. y los petroleros rojos, también algunos de ellos. Sí, sí. Porque se les han desenmarcado totalmente de las piernas de ellos, Alan. Este país, Carlos, este país rinde. Este país va a seguir luchando con o sin el liderazgo político que actualmente tiene. De acuerdo contigo totalmente, porque eso es lo que tiene que pasar. Hay que darle una oportunidad a Venezuela, siempre Venezuela, Alan. Claro, y necesitamos, porque definitivamente eh, este año va a ser de cambios y vamos Total. a estar raspados. Este año, se o no se quiera, va a haber cambios en Venezuela. Cambios que incluyen con una marea a quienes se niegan al cambio. Cambios que vienen en ola como un tsunami. Usted va a decidir, usted el que está al lado de este programa, usted es el que va a decidir si quiere estar montado en la ola o si quiere estar en la ola arrastrado. Y es que Venezuela amerita eso, amerita un remesón, amerita una ética, amerita que piense diferente. Y los venezolanos que están en el país saben, pero también lo saben los venezolanos que estamos fuera del país y que necesitamos de alguna u otra manera contribuir a que ese cambio, que cada quien escoja, pero Venezuela amerita urgentemente cambio. Se le acabó el tiempo a este chavismo encabezado por Maduro. Se le Por acabó supuesto. el tiempo a esta oposición. Huele a rancia. Acabó el Los tiempo oportunistas. a todos estos factores que piensan que Venezuela va a seguir indefinidamente un ciclo vicioso de destrucción, cambio y destrucción y cambio falso. Destrucción y cambio falso. No, no, no. Venezuela tiene que definitivamente salir de este ambiente. Totalmente de acuerdo contigo. Venezuela requiere de un cambio inmediato, un cambio de mentalidad, cambio económico, cambio financiero, cambio empresarial, cambio educativo y sobre todo volver a tener lo que fue una vez el país más rico de Latinoamérica y uno de los más importantes. Bueno, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Te invito para que abramos el próximo segmento, ¿te parece? Perfecto.
pendiente en el próximo segmento porque hay muchas cosas que nos quedan y que quería conversar contigo. Vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vamos a la pausa comercial. De regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en su primera edición de 3. Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos acá. Quise invitar a Carlos a que se quedara. Nosotros estamos como los amigos esos que se dejan de ver un tiempo y que tienen historias que contarse. Tenemos varias. Ha pasado hechos históricos en Venezuela, bien, especialmente durante estos días, iniciando el año. Quisiera escuchar la visión de Juan Guaidó, tema de la eliminación del interinato. Vamos a escuchar primero la versión de Guaidó y después seguimos comentando. ¿Quién va a asumir el vacío de poder o se va a autodisolver de esa manera un poder autónomo e independiente? ¿Quién va a asumir entonces la competencia precisamente con nombre y apellido ante los venezolanos? Lo he hecho durante 4 años con altivez, en gobernabilidad parlamentaria. Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo, no tengan motivos para arrepentirse. Muchísimas gracias a los venezolanos por depositar su confianza, sin duda, en nuestra gente. Aquí voy a estar con ustedes. Juan Guaidó, y lo puedo decir de nuevo con tranquilidad, ha dado la cara, ha rendido cuentas de manera transparente, consona y firme con Venezuela. La diferencia que tenemos hoy la vamos a resolver sin duda también en las calles de Venezuela con nuestra gente. Bueno, Carlos, ahí está la versión de Guaidó. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó una vez termine esa sesión del 5 de enero? ¿Qué piensas tú? Bueno, Alan, hay dos formas, a mi juicio personal. Lo defenderán los parlamentarios que en el año pasado le dieron la puñalada trapera, o se tendrá que ir al exilio, o será... Son 3 puntos que yo tengo. Mira, ¿qué profundidad neurolingüística, Alan? Y eran muy distintas a lo que uno está acostumbrado a observarlo, a escucharlo en sus momentos. Pero él no estaba muy contento que se diga, por supuesto, ¿no? Porque es un cargo de relevancia. Pero él dijo algo muy importante: me han reconocido. Y esto es lo que tú indicaste hace un momento, Alan. Son los 3 puntos que yo veo que pudiese pasar. Que lo desconozcan los mismos amigos de él, que le pongan los ganchos o el exilio. Sí, yo veo que contra Juan Guaidó vienen las plagas de Egipto. Vienen y vienen, Totalmente. vienen con furia, porque el chavismo le tiene Sí, unas ganas. El chavismo madurista le tiene unas ganas. Lo piden y lo quieren como Juan el Bautista en la bandeja de plata. Y lo- Guaidó va a tener que tomar su decisión. Enfrenta con valentía esto, se queda en el país o se va al exilio, como dices tú. Esas son las sí, opciones no que le queda tienen. duda. Sí. Hay otra cosa que se está rumorando, que se está señalando. Dos escenarios adicionales a los que le hemos mencionado. Un escenario en donde Juan Guaidó se presenta como precandidato en las primarias. Eh, algunos dirían, no, pero es que no tiene vida, pero perdóname, yo sí veo que si hacen una encuesta hoy día en relación a la imagen de Guaidó, Guaidó se disparó tiende a estar al lado de al que le la injusticia. Y me parece que mal o bien
cumplió su papel, ha cumplido su papel y su rol en la historia de Venezuela. Ahora, la imagen de Guaidó está disparada. Eso nadie lo puede negar. Por Pero supuesto, otro Alan, escenario, porque demostró también que había una forma, vamos a decirlo de esta manera, algo lealtad hacia el pueblo de Venezuela. Muy a pesar que tenía demasiados cazadores a la espalda, dándole puñaladas traperas, tirándole flechas envenenadas, a dormideros. Fueron muchos los factores que tuvo Juan Guaidó en su contra, bueno, pero fue un Carlos, precursor en este instante, en este momento. Carlos y también, ¿qué pasa si se arma una alianza Machado-Juan Guaidó? Ahí, yo no sé si fue que se quedó mudo, pero esa es otra alternativa que hay, otro escenario, otra situación que hay. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el país. ¿Vale? Esto es una circunstancia de verdad de bastante análisis y tensión. Pasemos al otro tema, de la reapertura del tránsito por el tienditas entre Colombia y Venezuela. Un tránsito que ahora se ha... Oye, pero hay mucha queja. ¿Qué me cuentas, Carlos, tú en relación al tema de tienditas? ¿Cómo lo has visto tú desde la distancia? Tenemos problemas de conexión. Bueno, sigamos con el tema. El puente Tienditas, Atanasio, Por muchos reabrió, amigos que tengo en el línea y lo conocemos como el Puente Nacional. Y hay ahora No creo, el tránsito de vehículos no creo que particulares haya entre reabierto Colombia y eso Venezuela. como tal. Ese tránsito de vehículos entre Colombia y Venezuela, indudablemente, significa el fin de una situación de 7 años bloqueo entre ambos países, falta de tránsito, pero también tiene sus bemoles. Sin embargo, vamos a ver este reporte sobre el puente Tienditas. Con completa normalidad avanza el ingreso de vehículos venezolanos a territorio nacional a través del puente internacional Atanasio Girardot o puente de Tienditas. Como se puede observar en las imágenes, gran cantidad de vehículos ingresan a esta hora de la mañana a territorio nacional. Para los conductores se les recuerda que el pico y placa hoy martes 3 de enero es para los números terminados en 3 y 4. Por otra parte, las motocicletas de placas colombianas que quieran ingresar al vecino país lo pueden hacer con completa normalidad durante esos 4 días. Finalizado el ejercicio, deben cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno venezolano. Les recordamos a los habitantes de la zona de frontera que el paso vehicular en el puente de Tienditas está establecido desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Fermín Alviares, Cúcuta es noticia. Bueno, ahí está la situación del puente Tienditas. ¿Cómo viste tú este proceso de reapertura, Carlos? Alan, mira, después que se fueron los funcionarios diplomáticos de Colombia, quedaron apostados los funcionarios del Estado Táchira y funcionarios, uno que otro del gobierno nacional en representación. Y después hubo un momento, Alan, que hubieron quejas total por parte de la zona donde no permitían la entrada hacia el norte de Santander. Y esto hay cantidades de videos que se han hecho virales a través de esta zona. Alan, vemos con bastante preocupación porque aparte de eso, trancaron el paso a las motocicletas, trancaron el paso hacia los carrucheros, los que conocemos como los que llevan las cosas de aquí para allá y de allá para acá. Y sigue igual la frontera, siguen pasando por el otro lado, por supuesto, las trochas. Alan, hasta el momento no han hablado del Arauca, no se ha hablado del departamento de La Guajira. En un informativo colombiano salió que posiblemente reabriera. Sí, y también la palabra, posiblemente reabriera. Pero tú lo has indicado muchas veces que la frontera de La Guajira es diferente, porque es muy amplia, pero la gente no está con... Carlos,
La gente no Claro, es está que el contenta. problema allí es que se demuestra otra vez la improvisación. La medida estaba clara, Total. pero fíjate qué pasó cuando se retiraron las autoridades del puente el 1 de enero. Nadie le había dicho a los vigilantes privados que están del lado colombiano Exacto. que tenían que abrir el paso. Y como nadie le dijo, ellos cumplieron Sí, su instrucción principal, que su era trabajo. bloquear el paso. Hicieron eso. Pero ahí es donde tú te das cuenta de la improvisación. Nadie habló sobre Total. el tema de los motociclistas. Entonces, varios entraron a desde Venezuela a Colombia, y cuando fueron a salir por el Atanasio Girardot se encontraron con que los funcionarios de la Guardia Nacional no tenían instrucciones de dejar pasar motos. Nadie le dijo a los funcionarios venezolanos en Nadie el les puente indicó. Simón Bolívar de que tenían que retirar las vallas. Y entonces nadie sabe si por el puente Simón Bolívar o por el puente Francisco de Paula Santander, que queda por Ureña, podía transitar vehículos normalmente como lo estaban haciendo por el Atanasio. Así como que nadie le dijo a los de La Guajira, los de Paraná, si se iba a abrir el paso fronterizo, como nadie les dijo a los del puente de José Antonio Paz en el Arauca que el paso ya estaba abierto. Entonces, como nadie dijo, como nadie informó, como nadie bajó instrucciones, fue un bochinche, un desorden. Y la verdad es que eso te da a la clara que todo esto se hizo con mucho acuerdo político, con muy bajo nivel de organización. Totalmente. Y fíjate el caso que lo repito de nuevo, Alan, en el tema de los carrucheros. Alan, para nadie es un secreto que los carrucheros son más de 350 de banda a banda. Muchos viven en el norte de Santander, en Cúcuta, en las tienditas por ahí cerca, y otros viven en San Cristóbal. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre, siempre Venezuela. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa. Este primer programa del año 2023, como siempre, con mucha alegría, con mucha emoción para todos ustedes. Bueno, hechos históricos. Hablamos de la reapertura del paso fronterizo binacional para vehículos particulares, que ojo, hay un elemento que no comentamos. Todavía por el puente Atanasio Girardot no pueden pasar las gandolas. Todavía está Nada. el paso de la gandola. Y es un tema que ha levantado roncha entre los transportistas, porque se suponía que el Atanasio, el puente de tienditas, precisamente el puente de paso de las gandolas, no el Simón Bolívar. Son detalles que habrá que esperar un poco que se resuelva. También hay un hecho histórico. Hoy, por primera vez, a 4 años, hay un barco cargando combustible, petróleo pesado venezolano al mercado norteamericano. Se trata del Afras Caribbean Voyager, con capacidad de 600,000 barriles de petróleo, que está en el terminal de José, en Anzoátegui. El tanquero es de Chevron, está operado por Chevron y espera llevarse la primera carga de Merey 16, es decir, crudo pesado venezolano, al mercado de los Estados Unidos por primera vez. Este es el primer resultado concreto de las licencias Después de tantos del años. gobierno de los Estados Unidos. Kevin, ¿sabes qué me ha preocupado, no? Fíjate algo, que una de las flotas más importantes de buques mercantes y de buques petroleros, ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica, ni Noruega tuvo la flota petrolera que ha tenido Venezuela. Y hoy día Venezuela tiene que pagar todo, reflotes, puertos, sistemas aduanales, aranceles de todo tipo, y aparte de eso, no creas que ahí sale mucha ganancia de ese punto petrolero. Bueno, fíjate que yo estuve escuchando una conferencia sobre perspectivas de Venezuela hecha por un grupo de economistas venezolanos que hablaban de dos escenarios. El escenario sin Chevron, sin la licencia de Chevron, y el escenario con Chevron. Fíjate que el régimen venezolano, el régimen de facto,
va a recibir en el escenario negativo, en el escenario sin Chevron, iba a recibir 16.000 millones de dólares este año por diversos conceptos. Pero con el escenario de Chevron, esa cifra se eleva aproximadamente a unos 25.000 millones de dólares. De dólares. Obviamente muy lejos de aquellos recursos que en algún momento tuvo el gobierno de Chávez en su primer quinquenio, en donde el barril de petróleo estaba sobre los $100, pero suficiente como para poder manejar y gestionar la situación económica del país durante este año. O sea que Chevron representa un ingreso importantísimo, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos lo niegue, pero esto tiene impactos diversos en la economía venezolana, porque no es solamente lo que Chevron recoge, sino los que se reciben por estas exportaciones. Además del barco que ya está, viene uno desde Houston, que va a llegar mañana a las 6 de la mañana, el mismo puerto de José. Se trata del tanquero Eagle, que trae 6.000 barriles de nafta para diluir y extraer crudo extrapesado de la faja del Orinoco. ¿Qué importante y significativo? Que es la primera vez en varios años Estados Unidos, la empresa norteamericana va a contribuir con insumos para diluir extrapesado. Por esa nafta estaba llegando desde Irán, llegó desde Irán. O sea que por primera vez en varios años el petróleo diluido, el petróleo crudo pesado diluido de la faja petrolífera del Orinoco va a ser con insumo americano, no con insumo iraní. Y esto también significa importante en cambio de visión en relación al proveedor. Ahora, Alan, yo hago una pregunta y me empiezo a dar vueltas y vueltas al caracol, como lo digo yo. Alan, nosotros no necesitábamos esos diluyentes en Venezuela, más la extinta Maraven, Llanoven y Lagoven fusionaron ese producto para poder diluir el extrapesado y el pesado Tebex. Ahora, la pregunta es que todo eso, Alan, tiene un significado, costos económicos. Allá hay su mantequilla, su mermelada para ese tipo de situación. Claro, pero fíjate, Carlos, no hay que ser un ingeniero petrolero, pero sí hay que tener los sindicatos de qué es lo que está pasando. Carlos, pero es que el tema aquí es el siguiente. Lo que te quiero indicar, ellos dejaron acabar la industria petrolera. Y obviamente estamos retrocedimos como 60 años en el tema petrolero. Correcto. Estamos en la época del Sumac, cuando se recogía el petróleo obligatoriamente en barriles de madera para poderlo transportar y hacer la LEPA. Lastimosamente esto es grave para el país. Alan, esos 25.000 millones que pueden haber generado o se deberán generar en un año, ahí va a haber pérdidas cuantiosas y por supuesto van a haber emolumentos económicos por debajo de mesa. Para nadie esto ha sido un secreto. Ahora otra pregunta, Alan, ¿cómo quedan los trabajadores petroleros especializados ante la empresa Chevron? Allá hay una queja que pronto va a reventar porque ellos están aspirando que les paguen, por supuesto, sus cuotas económicas bien remuneradas y, por supuesto, en la divisa americana. Claro, es obvio, pero un gobierno que se ha caracterizado por ser un violador de los derechos laborales de los... O sea, totalmente. No le van a prestar atención a estas demandas de los trabajadores, porque los trabajadores van a exigir, bueno, igual ganancia, igual compromiso del Estado venezolano con ellos. Y entonces, pero ya sabemos qué respuesta le va a dar el Estado venezolano al gobierno de facto. No les va a reconocer nada, más allá de los míseros sueldos que están recibiendo como trabajadores de la industria petrolera, la principal industria del país. Qué lastimoso de ver cómo han destruido todo. Refinerías, sobre todo, Alan, es decir, no les importó nada, más los diques y muelles de PDVSA, Alan, están dentro del lago de Maracaibo. Sí, así es.
Bueno, Carlos, y otro hecho histórico, por primera vez en 15 años, por primera vez en 15 años, llega un crucero europeo a la isla de Margarita, un Sí, señor, crucero Nueva Esparta. alemán. Vienen alemanes, suizos, austríacos y algún que otro español. Pero lo importante de esto, en 15 años que un crucero internacional llega al puerto de Guamán, la isla de Margarita, proveniente de Europa. Esto ha significado también una esperanza para la isla de Margarita ir, Por supuesto. remozar ese momento histórico en donde llegó a ser uno de los principales atractivos turísticos para las rutas en el Caribe latinoamericano. La perla del Caribe, Alan. 15 años que han desperdiciado este gobierno de facto y sus acólitos, Alan, porque fíjate, cuando era el gobernador Pucho Tobar, fue una de las épocas más gloriosas de Nueva Esparta, de Margarita, la Restinga, Los Cayos. Hermano, eso era lo máximo, ir a las tetas de María Guevara, conocer esas hermosas playas, los mejores resorts del Caribe estaban en Margarita. Hoy día eso está copado, pero no precisamente de turistas de calidad. Allá hay turistas que no sabemos de dónde provienen, o no, sí sabemos. Hay moscovitas, hay iraníes, están las mujeres de Buca y las playas serranas. Esperemos que con este crucero que caería muy bien a... Bueno, son 500 turistas que llegan, arriban a la isla de Margarita y ojalá que esto signifique la recuperación en parte de una ruta turística tradicional que durante muchos años fue una de las más importantes en el Caribe latinoamericano. Esta situación, pues, sin duda alguna, es de una buena noticia para la gente de Margarita, para la gente, la gente vinculada al sector turismo, 500 turistas que, bueno, que vienen arriesgándose, están haciendo como turismo de aventura. Vamos a ver que salgan bien de esto y que, bueno, permita traer nuevas rutas al país, nuevas rutas de turismo, no solamente del Caribe, de Europa, sino también de otras partes del mundo. Ahora, Carlos, hay un tema también bastante importante en relación a esto del turismo. Eh, no se puede hacer turismo sin infraestructura. No se puede hacer Correcto. turismo si en los hoteles falta el agua, si en los hoteles se va la luz, si en los hoteles, si en las zonas de playa no hay seguridad para el turista, si la infraestructura no permite alquilar servicios conexos, porque no es que la gente llegue y se mete en un hotel y se va a la playa, es que la gente quiere conocer, quiere pasear, quiere contratar un servicio de alquiler Un guía turístico. turístico, o sea, todas estas cosas también ameritan inversión por parte del Estado. En este momento, hay la capacidad para responder a este pequeño grupo, cualquier Bueno, operadora, cualquier yo presumo. internacional, este es un pequeño grupo, Carlos. Sí, sí, totalmente, porque tú debes recordar cuando era época de Semana Santa, Carnaval, el mes de agosto, cuando salía la gente a pasear, porque el venezolano por generación a generación paseaba mucho, sobre todo en los tiempos de carnavales, cuando había un verdadero happy weekend, es decir, un fin de semana largo. Uno veía por todas las calles de diferentes ciudades del país, alemanes, turistas de todo tipo, italianos, franceses, holandeses, y cuando vino aquella ola hace unos 14 o 15 años que empezaron a desaparecer los japoneses en Aima. Hoy día la gran mayoría no se atreve por la indignante que hay en el país. Me imagino que deberían tener los gobernadores o alcaldes de la zona algún tipo de seguridad para los turistas, sean internacionales o sean nacionales. Bueno, Carlos, te cuento que ayer y hoy problemas en la ciudad de Maracaibo, específicamente en el mercado de las pulgas, porque por enésima vez, yo no sé cuántas veces han intentado hacer esto, pero por enésima vez intentaron desalojar a varios buhoneros que tenían tomadas las vías de acceso al mercado Sí,
La Pulga, Libertador y La Redonda. Se llama la Avenida Libertador y La Redonda. Usted pasó muchas veces por ahí lo vieron usted muchas veces. yo creo que ese es un problema que dejaron crecer y que ya se ha convertido. Ahora mira, en las torres petroleras, ¿te acuerdas frente al mercado de las pulgas? En toda la redoma, que era un cuadrante algo, habían 5.500 personas que estaban censadas informales. La gran mayoría era colombo-venezolana frente al centro comercial San Felipe, al lado de la Basílica, y por supuesto en todo lo que era Bingo Reina, hasta el Milagro, habían en total 7.500 almas, incluyendo al complejo muy reconocido, el Callejón de los Pobres. Alan, eso es difícil, desalojar personas que tienen más de 40 y 50 años en ese sector, gente que ha vivido de generación en generación, de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y hoy nietos, que han sido buhoneros realmente, vendedores de plátanos, de pastelitos, etc. Bueno, pero también lo difícil es entender cómo se dejó crecer el problema hasta estas magnitudes, porque el problema no es el actual. El problema allí es el grupo de mafiosos que ya manejan el control de los puestos en donde están Por supuesto. diferentes boneros en el mercado allá de las pulgas. Porque eso sí es Alan, una mafia. Esto tiene décadas sobre décadas. Mira, ahí está la mafia indígena, la mafia guayú, la mafia árabe, la mafia libanesa, la mafia colombiana, la mafia maracucha. Ahí hay de todo, Alan. Eso no lo van a acabar así nada más. Ni el alcalde, ni los concejales de la ciudad de Maracaibo, ni el propio gobernador Rosales han podido con eso. Nunca han podido en 55 años. Y la necesidad de hoy día para toda esa gente, ¿hacia dónde irían? Claro, y es un problema social muy profundo. El problema, mira, el problema tiene dos puntas. El problema del desempleo y la solución a través de la economía informal que han conseguido muchos para sobrevivir. Pero también está el problema del acceso y la toma prácticamente de todas las vías de comunicación hacia esa zona del centro de la ciudad, en donde ya prácticamente no hay por dónde pasar, así de sencillo, y por eso es que los han intentado sacar. Pero es responsabilidad, obviamente, del Estado venezolano. Tú conoces bien esa zona, porque obligado tenías que ir para el centro de Maracaibo. Claro, claro, uno pasaba por allá y bueno, y obviamente pues en ese momento estaba serio el problema, pero yo me lo imagino ahora que yo tengo ya algunos años que no voy para... Pero el tema ahora debe ser peor. Totalmente. La necesidad. Pero, Carlos, hay un tema importante. Hablábamos de María Corina Machado. Ella fija posición sobre lo que considera ha sido la traición a la democracia y la traición a los factores de la oposición por parte de algunos de la oposición. Escuchemos a María Corina Machado. Las ilusiones, los desengaños, las caídas, las levantadas nos han ido preparando como ninguna generación anterior para tomar el relevo y para concretar la tarea. Nos hemos ido preparando físicamente, porque la pela ha sido dura. Nos hemos ido preparando intelectualmente, porque lo que enfrentamos es complejo y hay que saber entender cómo actúa y anticipar al sistema criminal. Nos hemos ido preparando emocionalmente, porque nos han quitado tantas cosas queridas que hoy las valoramos más que nunca. Y nos hemos ido preparando espiritualmente, porque esta es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Los desengaños, los errores e incluso las traiciones las podemos convertir en conocimiento y fuerza para lo que viene. Lo que viene es el reto más grande que una sociedad puede enfrentar: la lucha por la libertad contra la opresión. Que hoy existen dos visiones contrapuestas sobre Venezuela. Están quienes quieren mantener a Venezuela en la oscuridad, avanzando hacia el abismo. Frente a todo esto, está una Venezuela que quiere el cambio real, que no se cala el matraqueo y que quiere vivir bien. Queremos un país en el que nadie robe, donde el malandro va preso. Un país donde exista orden y justicia, en el cual tú tengas plata en el bolsillo, plata que sí valga y que te la ganaste honradamente. Queremos a nuestra familia unida y aquí. En el 2024 hay una oportunidad real para lograr el cambio por el que hemos dado tanto.
está allí, es real, está a la vuelta de la esquina. Tenemos muchos años denunciando todos los fraudes del régimen. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer y te necesitamos. Los espectáculos dantescos que están dando de lado y lado, aunque nos asqueen, no nos pueden paralizar. Todo lo contrario. Si la dirección de la oposición cae en las trampas y en las tentaciones de la tiranía, se convierte en parte del sistema y en parte del problema. Por eso ha quedado claro que para derrotar al régimen, primero tenemos que desplazar a esa oposición. Y ese nuevo liderazgo no lo puede elegir ni los criminales del régimen, ni sus cómplices y derrotados. Ese nuevo liderazgo lo eliges tú venezolano que estás aquí o en cualquier parte del mundo. Por eso hoy quiero que hagamos y asumamos un compromiso juntos. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que tú puedas elegir libremente ese nuevo liderazgo. Pero necesito y es indispensable que también tú puedas hacerlo. Te pido que si estás en Venezuela... Bueno, ahí está la posición de María Corina. Yo creo que inteligentemente se ha montado en la ola, aprovechando la oportunidad, la falta de visión y la falta de claridad de muchos factores de oposición. No sé qué opinas tú al respecto, María Corina, en este momento. Lo indicó totalmente ella, Alan. Ella fija una posición muy, así como te lo dije, ella habló claro, transparente, concisa, sin temor alguno. No ha dejado su discurso desde hace muchos años. Alan, y todo lo que versó es el tema de que muchas personas, hoy muchos migrantes, es lo que aspiran, lo que quieren realmente. Despedimos nuestra primera edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en horario especial. Vamos a estar esta semana con la edición meridiana y a partir de la próxima semana volvemos con la edición vespertina. Estaremos entonces de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, saliendo a través de nuestras distintas emisiones. Obviamente también tendremos la emisión Aruba, que estará también disponible para todos ustedes este mes de enero. Nos despedimos. Esto ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros compañeros y colaboradores corresponsales tanto en Venezuela como en Colombia, y este es su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos nuevamente mañana de 12 a 2 de la tarde a través de este mismo canal Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.